capítulo 9 de Primera de Corintios, capítulo 9. Hoy vamos a entrar al capítulo 9. Para entrar al capítulo 9, primero lo vamos a leer, no lo vamos a leer todo porque sí ya es un poquito más grande y no vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada, que trabajamos el 8 de una sola vez. Recordemos que en esta congregación seguimos el texto verso a verso, versículo a versículo hasta que el libro termine. Hay un montón de razones por las cuales las hacemos así y lo que estamos tratando es de entender que para nosotros es muy importante y muchísimo más importante el texto bíblico que cualquier otra cosa. No son estudios bíblicos, no estamos hablando de estudios bíblicos, estamos simplemente enseñando y predicando sobre el texto bíblico, nada más. ¿Por qué? Primero porque así se hizo. Cuando las cartas llegaban, cuando los libros llegaban y las cartas las tenían, los libros se leían completos, la gente conocía completas cosas. Es impresionante. La semana pasada, con el capítulo 8, hubo gente que me dijo, yo en mi vida, y con 1 Corintios 7, hay gente que me dijo, yo en mi vida había visto eso en la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar cogiendo cosas de aquí, y lo que hacemos es que yo hago un esquema y la Biblia me ayuda a mí. Yo tengo que decir algo y la Biblia me ayuda a mí. No, aquí no. Aquí vamos a tratar de decir lo que dice el texto, no yo. Porque es lo menos que tenemos que hacer, lo mínimo. Entonces empieza Pablo en el capítulo 9 del libro de Corintios. Y vamos a tomar solamente 13 versículos. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor, como mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Noten que Pablo entra al texto escribiendo. Recuerden que está contestando la carta, no está enviando la carta, está contestando lo que le preguntan. Pero acuérdense que lo último que hablamos fue de las comidas sacrificadas a los ídolos. Y vea cómo entra en el 9. En el capítulo 9 entra con los tacos de frente y dice, ¿qué es que yo no soy tan libre como cualquier otro? ¿Qué es que no soy apóstol? No he visto a Jesús, nuestro Señor, con mis propios ojos. No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho a hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, como lo hace Pedro o Bernabé? ¿Y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferíamos soportar cualquier cosa antes de que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo.
¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. A ver, amados hermanos, es verdad que estamos viviendo en los años más duros y más difíciles en las congregaciones evangélicas. No he dicho iglesias, dije congregaciones evangélicas. Es verdad que hay congregaciones donde usted tiene que mínimo llegar con 15,000 pesos, mínimo, por semana. Pasan las canastas de las ofrendas 3, 4 veces pidiendo plata. Tienen un tema que se llama la motivación de la ofrenda. La motivación de la ofrenda me han dicho que hasta dura 20, media hora motivando para que la gente dé. Hoy hay grupos grandes de más de 2,000 personas aquí en San Ramón que le dicen a usted que si usted no diezma está en desobediencia con Dios, que usted es un agarrado, que usted está en condenación porque usted no diezma. O sea, yo quisiera que usted me entienda que nosotros en esta congregación no recogemos dinero, perdón, no pedimos dinero, pero sí recogemos dinero. Y no estoy hablando de que esto se nos ocurrió a mí y a los ancianos de la iglesia hace 10 minutos. Llevamos 21 años sin pedir un 5. Le he fregado la paciencia yo más de uno de ustedes de forma personal, yo lo he hecho. Pero necesito que me entiendan una cosa: que haya gente negando la Trinidad y diciendo que no existe la Trinidad, que solamente existe Dios Padre, el Espíritu y Jesús es creado, no significa que sea verdad. ¿Me doy a entender? Yo necesito esta mañana que usted me entienda que el tema del capítulo 9 para mí ha sido de lo más difícil que me ha tocado estudiar en los últimos años. Porque el capítulo 9 habla de dinero y el capítulo 9 nos hace entender cosas que de alguna forma están ordenadas como la palabra las ordena. Y sí, algunos de nosotros no damos, pero ni del cuerpo. ¿Me doy a entender? Algunos de nosotros somos agarrados. Y la razón, una de las razones por las cuales Dios quiere que nosotros entendamos y aprendamos a dar, ni siquiera es por causa de si el pastor se va a comprar una Vespa o un Audi. Es porque algunos de nosotros, nuestro Dios se llama dinero. Entonces en el capítulo 9, Pablo está hablando de una condición en la cual él simplemente señala las cosas como son. Pero me fascina lo que Pablo hace y les dice esto a la gente en Corinto. Yo no les voy a pedir plata, ni les voy a exigir dinero, ni me tienen que mantener. Me da un poco de pena decir esto, pero se los voy a decir porque ustedes no lo saben. Algunos no lo saben. Durante 21 años trabajando aquí, yo nunca he cobrado salario. No se cobra salario. Primero, no alcanza. Y segundo, yo creo esto. Yo también creo eso. Yo creo que no hay necesidad. Para empezar, ustedes conocen lo que yo pienso. Yo pienso que pedirle una ofrenda a alguien ya no es una ofrenda. O
Si yo le digo a Krista que me regale esa tablet, esa regla, dijo aquel, que le digo a Krista que me regale esa tablet. Ay, Krista, ay, hágame el favor, regálemela. Y Krista, delante de ustedes, yo pidiéndosela. Pastor, qué pena. Es que es para trabajar. Ah, no, pues regálemela, Krista. Ve, hermanos, ese es el corazón de una persona que ofrenda con alegría. O sea, ¿cuál? Le estoy robando el aparato, hermano. No sea, se lo estoy robando a la pobre muchacha. La estoy manipulando para que ella me lo dé a mí. Y la pobre de aquí no vuelve y sale que se la lleva quien la trajo. Y como me pasó una vez en un evento con Sixto Porras, que se emocionó el hermano Danilo Montero se emocionó predicando y agarró el reloj y lo quitó. Al día siguiente el pastor de la iglesia me llamó que el dueño del reloj lo estaba llamando para que se lo devolviera. Todos tenemos que dar. Si usted no da, usted tiene problemas con eso. Y estoy hablando, sí, de sostener su casa también, pero también estoy hablando de que tenemos que ver las necesidades de otras personas. Si usted va a otra congregación y le piden, ¿qué dice la Biblia? A todo el que te pide, dale. Pero es totalmente antibíblico pedir diezmos en este tiempo. Es totalmente antibíblico pedir ofrendas. Usted ofrenda de lo que usted dispuso en su corazón. Entonces, quiero aclarar que el versículo 15 es el versículo clave de por qué en esta congregación nosotros no recogemos dinero. ¡Qué carga, qué maravilla, qué cosa más bella! No, también muchas de las cosas que hemos hecho con el dinero que se han logrado recoger no han sido inteligentes. ¿Me doy a entender? Yo no estoy aquí, que vieran qué cosa. Miren, yo creo que si el Señor viniera, aterriza aquí. No. Nosotros no somos más porque predicamos la palabra verso a verso, ni porque no pedimos dinero. Aquí hay cosas graves, complicadas, difíciles. Pero estamos pidiendo a Dios 10 minutos al año para hacer iglesia, 15 minutos. Entonces vamos a la presentación, haciendo la aclaración, dando a entender lo que Pablo está planteando. Note que Pablo en todo el texto claramente le dice a la gente: perdón, esto ya está ordenado, esto ya está claro, esto es así. Lo que pasa es que yo no quiero. Wow. 19 de marzo del año 2005 se levantaron Macho Orozco, se levantó Enrique Medrano con 4 garcilofilazos, o sea, chorreadores, y recogieron la última ofrenda que se recogió en este lugar hace 21 años. Yo a veces pienso que deberíamos devolver ese sistema, porque a veces no alcanza. Pero no quiero, porque la palabra dice otra cosa. Lo que la palabra nos enseña es a pensar y a razonar y a poner la mano en el corazón y darnos cuenta de que todo no puede ser para adentro. No puede ser para adentro. Entonces entramos al controversial capítulo 19. No se sabe por qué Pablo entra al 19 en la forma en que lo hace. La semana pasada, recuerden que venía hablando en el capítulo 8 de que hay personas que comen cosas que las sacrifican a los ídolos. Entonces transportamos la imagen a este tiempo, y mucha gente, cuando empieza la celebración de San Ramón Nonato, la gente dice que es que
No pueden comerse una chorreada o una costilla en los turnos del asunto, porque son dedicados a los ídolos. Entonces, en la explicación que Pablo da en el capítulo 8, Pablo dice: miren, los ídolos no existen. Si usted le tiene miedo a un ídolo, es porque está reconociendo que el ídolo existe. Pongámonos de acuerdo, solo existe un Dios verdadero, un único Dios. Entonces, eso sí, entiéndalo, no existe ningún otro Dios, solamente Dios. Entonces, si usted cree que San Ramón Nonato tiene poderes, que Marielitos tiene poderes, no me pregunte quién es esa. Si usted piensa que tiene poderes fulano, mengano y berencejo, si usted piensa que los santos tienen poderes, usted tiene un problema de su teología. No se le ora a los ángeles, no se les pide a los ángeles que guarden la casa. Eso se llama brujería. Los ángeles no pueden escuchar oraciones. Los ángeles, búsquenlo, creo que en YouTube está. Hicimos una serie de 3 domingos o 4 domingos sobre angelología y explicamos por qué Satanás es un ángel, es un querubín. Explicamos la semana pasada que una de las razones por las cuales no se le puede prender una candela a San Gabriel, ni se le puede pedir al otro santo, ¿cómo es que se llama el otro? A San Miguel. No se le puede pedir nada a San Miguel, porque los ángeles solamente hay uno y no es omnipresente. Y si usted le prende una candela a un ángel, es porque usted cree que el ángel está ahí, y eso se llama un ídolo. ¿Me estoy dando a entender? Sí, pero la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampará. El ángel de Jehová es Cristo, por el amor de Dios. Quien lo guarda y lo cuida a usted es el Señor. Su Espíritu Santo es quien lo cuida a usted y me guarda a mí. No se duerme el que te guarda. Entonces, perdón, eso es lo que dice el texto escrito. Si usted quiere creer otra cosa, eso no voy a discutir. Ya llevo muchos años en estas cosas. Entonces, esa fue la conversación del capítulo 8. Eso sí, Pablo dice lo siguiente: cuidado, porque si Kimberly le da temor, a Kimberly le da miedo pasar y comprarse una chorreada porque ella le teme a estas cosas, respétele el corazón y ni la provoque a comérsela, ni ojalá lo vea usted comiéndosela, porque para ella va a ser un problema. Entonces viene Pablo y dice esto: si me tengo que abstener de comer carne con tal de cuidar el corazón de otra persona, no volveré a comer carne nunca más. Qué belleza, ¿verdad? En el capítulo 7, la semana pasada, lo que dice Pablo es: lo más importante no es el conocimiento, es el amor. Bueno, eso fue lo que más o menos trabajamos la semana pasada, y hoy en el capítulo 9 les prometo que termino pronto, de verdad. El capítulo 9, amados hermanos, tiene un punto y aparte, definitivamente tiene un punto y aparte. Hay dos formas de leer el capítulo 9. Simplemente recordemos que originalmente Primera de Corintios va seguido, no tiene ni números, ni tampoco tiene capítulos ni versículos, va seguido, y es una carta. Pablo va escribiendo, y es muy importante entender esto, porque aquí hay una de esas características. Entonces, lo primero que yo creo que para poder entender el capítulo 9 o entender lo que básicamente Pablo está tratando de comunicar, es que Pablo al final del capítulo 8 está hablando de la libertad. Él está diciendo: usted tiene que tener libertad, y si se quiere ir a comer una chorreada, una pupusa, un churro, y usted se lo va a comer tranquilo, puede darle gracias a Dios por comérselo, cómaselo, pero fíjese que no lo vea comiéndoselo, porque alguna persona se va a sentir mal.
Si le sirven una copa de vino y usted se sirve una copa de vino, o está en una fiesta y le dan sidra y entonces usted cree que se va al infierno, no se va a ir al infierno, no se lo tome, porque si nunca ha tomado guaro de ningún tipo de licor y se toma un poco de licor, se va a marear. Hello. La palabra de Dios está en contra de las personas que se emborrachan y pierden la conciencia, hacen estupideces por el licor o cualquier otra sustancia. Entonces, tenemos que el capítulo 9 es un capítulo donde Pablo entra con un tema porque le preguntan por aquí, le preguntan por allá, y Pablo entra con los tacos de frente porque sí. 2. El capítulo 9 hay que leerlo como reafirmación del estado de libertad del capítulo 8. Ya lo vamos a ver. Y 3, que yo creo que es la que vamos a hacer nosotros, el capítulo 9 es la respuesta a las preguntas de los corintios. ¿Qué significa la reafirmación del estado de libertad? Esto. Vea, termina el capítulo 8, versículo 13. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente peque. Versículo 14, lo puse en rojo porque no existe. De hecho es el 1 del 9. ¿Me estoy comunicando? ¿Me están entendiendo? Estoy tomando el 1 del 9 y lo puse como si fuera 14 para que nosotros podamos entender. Sigue la conversación. ¿Acaso no soy libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor, con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes están aquí o son salvos? Dice, porque me brinqué el pedacito. ¿Lo ven? Tiene sentido el 8:13 con el 14. Tiene sentido. Entonces simplemente Pablo, al decir, vean hermano, yo tengo la libertad de no comer carne, porque a mí me preocupa una persona que me vea tomándome una cerveza y que mire cómo se le ocurre que una cerveza, y más el otro que fue los que se chuparon todo el guaro del pueblo. Dije la semana pasada, algunos tenemos una boquilla así, un poquillo fuerte, somos mal hablados. Y yo siempre, cuando alguien anda conmigo y es un poquillo suelto para hablar, yo le digo, cuídense de los hermanos, no hable así delante de los hermanos. Me dicen, ¿por qué? Le digo, porque para ellos es muy difícil. Así, pegan el dedo chiquitico en el borde de la cama y ¡gloria a Dios! Sí, claro, sí. Sí, a mí me van a decir. ¿O qué quieren que les diga? Lo que decíamos hace 30 años. Hace 30 años vivíamos en una doble moral y decíamos que las cosas que hacíamos solamente las hacía la gente del mundo, y no es cierto. Nos dimos cuenta que nosotros éramos bien terribles. Yo creo que darle continuidad al capítulo 8 y haber terminado en el versículo 14 y haber dejado el versículo 1 como 14 hubiese sido algo que nos aclara que Pablo está hablando y continuando sobre la idea de la libertad. Pero hay un problema. El problema es que en todo el cuerpo del capítulo 9, Pablo dice cosas que tienen que ver con lo que está pasando en Corinto. Entonces, todos tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué fue lo que le preguntaron a Pablo? ¿Por qué se lo preguntaron? ¿Cómo se lo preguntaron? Y bueno, lo que tengo que empezar a explicar es, número 1, Pablo dice en el capítulo 7 que con respecto a las preguntas, plural, está aclarando las cosas. Entonces, Pablo está aclarando en el orden en que le están dando las preguntas que le están dando.
De hecho, está aclarando en un orden. Vamos al contexto. Vamos al contexto. Primer punto del contexto con relación a las preguntas. El apóstol Pablo no era apóstol de los 12. Pablo no fue nombrado por Jesús de entre los 12. Pablo aparece después de la resurrección. Pablo no estuvo con Jesús caminando como el resto de ellos. En Roma, como los romanos, para los romanos no había peor dolor de cabeza que los judíos. ¡Uy, qué pereza! Por eso en Roma un correy, para que ese rey se encargara de ellos, porque no se los aguantaban, porque por todo hacían problemas. Entonces, en el tiempo de los romanos, cualquier órgano que existía era considerado importante ante los romanos, pero eso sí, tenía que estar organizado. Entonces, ante el pueblo romano, la iglesia de Jerusalén tenía 12 oficiales, que eran ¿quiénes? Los 12 apóstoles menos uno, porque se guindó Judas Iscariote. De hecho, inmediatamente se da la resurrección. Pedro inmediatamente dice: tenemos que reponer al apóstol inmediatamente, porque eran 12 y Jesús había nombrado 12, y Jesús les dijo: ustedes 12 van a juzgar conmigo al mundo y a Israel. Wow. Entonces, lo primero que Pedro hace es nombrar. Lo hacen de una manera muy, muy particular. Lo tiran a la suerte, y sale a la suerte uno que se llama Matías. Ahora, dato histórico: cuando muere el primer Santiago, no el hermano del Señor, cuando muere el primer Santiago, muere decapitado, lo mandan a matar, no lo sustituyen. ¿Ustedes saben por qué? Pedro va a entender que ya había cumplido su misión. Para el momento en que se escriben las cartas, solamente habían 11 apóstoles, porque Santiago había sido decapitado y habían 3 Santiagos. Entonces, primer dato importante: los apóstoles representaban los oficiales del Imperio Romano, de la iglesia ante el Imperio Romano. Ellos eran considerados personas importantes, a pesar de que los judíos se habían lavado las manos y habían dicho: esos no son judíos, esos son una secta rara, son rarísimos, andan diciendo que aquel resucitó y que no sé cuánto. No. Pero entonces los romanos decían: un poco de locos, no hay ni qué inventar. Así. Y lógicamente los milagros que se hicieron en el tiempo del Señor son milagros proféticos, realmente proféticos, y milagros mesiánicos. Tenían que darse en ese tiempo porque debían de convencer al mundo. Sí, pero yo también me enfermo de alguna cosa. ¿Por qué? Los milagros de ahora, sí, hay grandes milagros hoy, claro que sí, Dios se manifiesta, pero no se ven los milagros que se vieron en ese momento. Ahora dicen ponga YouTube, métase, no me haga caso a mí, y usted ve los mismos: la muela calzada, el brazo estirado, la pierna estirada, las mismas cosas. Segundo elemento:
Pablo era constructor de tiendas de campaña y solamente los esclavos hacían tiendas de campaña. Tiendas de campaña, trabajos en minas, alfarería, trabajos de lavandería. Trabajar con las manos era considerado sucio, asqueroso. Y Pablo era constructor, Pablo hacía tiendas de campaña. Tercer elemento. Surgía en la época, a partir del pensamiento griego, lo que son los sofistas. ¿Y quiénes son los sofistas? Los sofistas, el patronazgo romano era una especie de, ¿cómo lo digo? Se dice patrocinador. Entonces, yo veía que Jonathan era bueno dando charlas y hablando. Jonathan era suelto, la gente se reía, la gente amena. Entonces yo lo llamaba y le decía a Jonathan, yo a usted lo voy a patrocinar. Yo a usted lo patrocino y vamos a ir ahí a un lugar que se llama Olivo Verde y usted va a hablar y vamos a recoger una platica, ¿verdad? Usted se gana tanto y yo me gano tanto. Y claro, ustedes se pueden imaginar entonces que Jonathan, en aquel tiempo, la gente lo que hacía era buscar la forma de tener trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que aparecía un nuevo orador, una nueva persona, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de que vivían en el tiempo donde la gente se paraba en las calles a recitar poesías, donde la filosofía de estar sentados y hablando de algún tema era lo común. Habían lugares donde se sentaban los hombres a conversar sobre un tema. Los baños públicos no tienen nada que ver con iglesia. Y Pablo era un orador. Y Pablo, además, sabía que los hermanos que estaban en la iglesia en Corinto es probable que tuvieran acceso a algún recurso, que fueran personas de algún dinero. Por último, lo que les estaba hablando sobre los sofistas y lo que había con el sofismo es que los sofistas eran personas. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Usted pregunta hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos predicadores, no, tenemos sofistas. ¿Qué son los sofistas? Gente muy buena hablando, buenísima, entretenida, simpática, divertida, que llena los estadios, llena a la gente se ríe, vacilan. De hecho, el pensamiento sofista lo que dice es que lo importante era la oratoria. Lo importante era la oratoria y una oratoria centrada en la persona, en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que viene Pablo y empieza a responder sus inquietudes. Eso sí, tenga muy presente esto. Pablo le está respondiendo la carta a los hermanos de Corinto. Pablo le está respondiendo al liderazgo de la iglesia a través de los siglos. Y lógicamente, Pablo nos está hablando hoy a nosotros a través de los siglos. Primera pregunta. Hice una cosa que tengan criterio para lo que están a punto de ver. Tengan criterio. Cuando yo le digo a usted que tenga criterio, es que piense, porque esto que hice de alguna forma está cuestionable. ¿Por qué? Porque como el capítulo es tan difícil, empecé a investigar de dónde y cuál fue la respuesta de Pablo y construí la pregunta. La pregunta no está en la Biblia, pero la pregunta la obtengo de la misma respuesta que está ahí.
La pregunta la obtengo de lo que les acabo de explicar. La pregunta la obtengo del resto del libro de Primera de Corintios. Le preguntan a Pablo, a ver, esto es un invento mío para que podamos entender. Pablo, algunos aquí dicen que tú no eres un apóstol de primera clase, como Pedro y los hermanos del Señor. Tú no estuviste en el grupo original de los 12 y no caminas con la misma autoridad. ¿Con qué derecho nos vienes a dar órdenes? Ven, sobre lo que debemos comer, si ni siquiera estamos seguros de que seas un apóstol legítimo. Entonces Pablo contesta, yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor. Es cierto, en Damasco, cuando él cae del caballo, él dice, yo vi al Señor. Y gracias a mi trabajo, ahora ustedes son de Cristo. Pablo les dice, seguramente para ustedes yo no soy apóstol, pero ustedes no hubiesen estado donde están hoy si no hubiese sido por lo que yo he hecho con ustedes. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Pablo era considerado un charlatán. Viene la segunda pregunta. Si realmente es su maestro, nuevamente repito, la segunda pregunta la inventé yo. La puse ahí para que podamos entender. Si realmente eres un maestro digno, ¿por qué trabajas con tus manos como un esclavo? ¿Lo ven? O sea, tiene mucho sentido que le cuestionaran a Pablo de por qué no quería recibir las ofrendas, que por qué Pablo no quería que le pagaran salario. Los filósofos y otros apóstoles aceptan nuestro patrocinio y viven de ello. Ven lo que les explico sobre el asunto del patronazgo. ¿Es que no tienes derecho a que te mantengamos? ¿O es que en el fondo sabes que tu mensaje no vale lo suficiente como para cobrar por él? Además, ¿por qué no traes a una esposa como los demás? ¿Acaso eres un fanático extraño? Pablo responde, versículo 9, del 4 al 6. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Pablo les dice, yo puedo quedarme con ustedes si yo quiero. Deben de recibirme en sus casas, de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas. No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro o Bernabé. Y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Pablo les dice, o sea, ¿qué es la pregunta? O sea, yo tengo el mismo derecho de cualquiera de cobrarles. Yo tengo el mismo derecho de andar con mi esposa como lo hace Pedro. Es más, hay una discusión interesante con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era miembro del Sanedrín y el primer requisito para ser miembro del Sanedrín era ser casado. Entonces siempre se ha discutido un poco el asunto de que Pablo era soltero. Es muy probable que la mujer se haya muerto. Y les dice, a ver, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? O sea, 3 ejemplos: un soldado, un agricultor y un pastor. ¿Qué agricultor planta un viñedo? Les está contestando, obviamente. ¿Ustedes han visto un soldado que tenga que ir a comprar las balas? ¿Ah? Dígame. ¿Ustedes han visto a un agricultor que planta uvas y no se come sus uvas? ¿Ustedes han visto un pastor que cuida ovejas y no se toma un poquito de leche? Les está contestando. ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? ¿Estoy yo hablando por mi propia cuenta o esto no es un asunto que la palabra ya lo había dicho?
Es lo que Pablo está mencionando. Esto ya la Biblia lo había dicho, la palabra ya lo había mencionado. Porque la ley de Moisés dice que cada vez que sacaban el trigo, agarraban, tiraban el trigo al suelo y había que majar el trigo para poderlo procesar, ponían a un buey en una cosa de molino. Y el buey empezaba a dar vueltas en el lugar y caían las cosas al suelo. Y entonces los viejos agarraban y le ponían al buey un bozal para que el buey no se comiera el trigo. Realmente el asunto es serio. No querían que el buey comiera para que no echara boñiga en el suelo. Pero lo que estaba moliendo era una piedra de molino. Y para que el animal no se comiera parte de la ganancia. Cuando querían hacer la molienda del trigo rápido, ponían 2 bueyes y le daban vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Pero hay gente que no tenía 2 bueyes y ponían un burro y un buey. Y el buey tiene un fuerzón increíble y el burro no. Y adivinen qué pasaba con el burro. Lo mataba, lo dañaba. Por eso la Biblia dice: no te unas en yugo desigual con un incrédulo, porque el incrédulo, el más fuerte sale, el más débil sale dañado. Y generalmente el más débil, ¿quién es? El que no conoce al Señor. Nosotros. Nos está protegiendo a nosotros. Entonces dice: no le pongas bozal a un buey para impedirle. La misma Biblia dice. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Yo ya sé que yo tengo el conocimiento, yo ya sé que la misma Biblia dice que no hay que ponerle bozal al animal, que me tienen que dar de comer, que me tienen que ayudar, que me tienen que apoyar. Porque Dios no estaba pensando únicamente en los bueyes. No nos habla a nosotros en realidad. Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Pablo está diciendo: así es como deben ser las cosas. Así es como deben ser las cosas. Tercera pregunta y termino y los dejo en paz. Nos ofende que rechaces nuestra ayuda económica. Si el Señor dijo que el obrero es digno de su salario, ¿por qué te empeñas en ser independiente? Tu negativa a recibir apoyo parece más orgullo que humildad. ¿Acaso no quieres estar en deuda con nosotros? ¿Qué ganas con predicar gratis? Lo primero que está pasando es que si Pablo recibía dinero de la gente le iba a decir a Pablo lo que tenía que hacer. ¿Me están siguiendo? Se llama patronazgo. Una persona en este lugar hace muchos años me decía: yo siempre diezmo y siempre doy el diezmo. Y a mí me parece que le digo: no, aquí no funciona así. Aquí no funciona así, perdone. Si usted está diezmando para que tenga que opinar y tomar decisiones en cosas que tienen que opinar los hermanos que están involucrados, yo creo que eso está mal. Entonces Pablo contesta: yo sé que ustedes sostienen a otros que les predican. ¿No deberíamos tener nosotros aún más derecho a que nos sostengan? Y les dice algo fenomenal: nunca nos hemos valido de ese derecho. Porque el asunto en Corinto era complicadísimo. La gente tenía un broncón porque un muchacho vivía
estaba de pareja con su madrastra, había problemas de rumores y cosas, algunos de ellos estaban separados, eran muy elitistas, aparte de elitistas también había problemas porque Pablo les estaba diciendo que algunos de ellos se estaban involucrando con las prostitutas. Corinto era un problema, hermanos. Y el Espíritu de Dios y este santo hombre de Dios dice: yo no puedo jugarme el chance de poner la mano porque no puedo. Hay otras iglesias donde inclusive les pide plata. Preferiríamos soportar, pero nunca nos hemos valido de este derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de que ser obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Que yo les reciba a ustedes dinero, que yo les reciba a ustedes donaciones, que ustedes me tengan que mantener, que ustedes me tengan que, prefiero que me vean haciendo tiendas y que piensen que soy un esclavo, no me importa, pero eso le da contenido al mensaje que les estoy dando. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven al altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Y viene el versículo, dice: sin embargo, yo no estoy descartando lo otro, porque hay hermanos en las congregaciones que no dan. Hay gente que no tiene sentido de responsabilidad en esto. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de estos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo para comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Un jefe que yo tenía en el Banco Anglo, era un viejo terrible, malcriado, pero un viejo muy sabio, a pesar de ser tan terrible. Una vez hizo una reunión y todos éramos chiquillos de 22 años y de 21, de 23 y de 22, huilillas. Hizo una reunión antes de Navidad y nos dijo: miren, en esos años, en los bancos, los dólares, la gente, los dólares había que comprarlos en los bancos, no vendían dólares y solamente autorizaban $300 o $500. No, si alguien quería comprar $20,000 o $30,000 o $15,000 para lo que fuera, para comprar un negocio, lo que fuera, tenía que ir al Banco Central. Para el turismo lo que se autorizaban eran $300. Nuestros jefes tenían la capacidad de autorizar $200 o $250 más. Nosotros podíamos pedirle al jefe que autorizara un poco más. Para el tiempo en que venía Navidad, nos daban regalos de todo tipo. Porque nosotros, el área donde yo trabajaba era el área internacional del banco. El jefe nos llamó y nos dice: vean, les voy a decir una cosa, muchachos, viene Navidad, hay mucho trabajo, no hay vacaciones, no me pidan vacaciones en Navidad, no se puede, vamos a hacer un rol, va turnado, va por rifa, lo siento, no pueden salir, les voy a decir algo para que lo apechuguen. Si usted recibe un regalo, pierde su libertad. Si usted recibe un regalo, pierde su libertad. Esto es lo que dice la Biblia. Y está hablando un apóstol del Señor, no los payasos de ahora, que dicen que si usted trae plata y si usted no trae esto y lo hacen llenar un sobre para tenerlo controlado. No. Ustedes me preguntan a mí esta mañana qué es que vimos. Les digo: a un hombre de Dios.
Pero el mensaje es mentira, es falso, que la bendición está en el dinero. Es mentira. Póngase de pie, por favor. Hablar de estos temas siempre es muy difícil. Pero igual pasaría esta mañana si me toca hablar de la oración, gente. Algunos ni sabemos orar ni oramos. A veces lo grave es que no sabemos orar y lo más grave es que no oramos. Lo mismo pasaría si yo le pregunto a usted cuántas horas, dicen las investigaciones nuevas, que en promedio las personas están pasando entre 4 a 6 horas metidas en el teléfono. Y no me diga que leyendo la Biblia. Vean, empezamos un nuevo trimestre. No haga cosas por impulso. No haga cosas porque le están diciendo: es que usted es un agarrado, usted no va a pero ni el cuerpo. ¿Cómo es posible que el techo se nos va a caer encima otra vez? Porque entonces todo el mundo va y echa en las cajas 10 pesos más. No sirve así. Los héroes no sirven. No sirven los héroes. Somos hermanos, somos una congregación que está intentando ser iglesia. Usted no puede agarrar la Biblia, voy a leer, ya ahora sí, voy a leer, así, agarro, Génesis 1:1 y me leo y ya. Vea, hermano, cuando usted vaya por el capítulo 2 ya no va a leer más. Ya se obstinó porque hace las cosas por impulso. Mañana hay que levantarse a las 2 de la mañana. Yo no me levanto a las 2 de la mañana, eso no es cierto. Es un ejemplo. Y usted se levanta lunes, se levanta martes, se levanta y no, ya después, Dios te salve, le sale cualquier cosa. No haga nada por impulso ni porque lo asustan. El Señor ya viene. Gary Lee, no vea Gary Lee, no vea Ante Gebel, no vea babosadas. Vétase en la Biblia y busque lo que la palabra de Dios tiene para usted. Deje de estar buscando que le metan chuzo eléctrico para que lo entiende. El chuzo eléctrico no sirve para nada. Busque palabra de Dios. Óigala. Mira que YouTube tiene sus varas buenas, muy buenas. Usted puede buscar libros de la Biblia y oírlos. Deje de estar oyendo a Joyce Meyer y oyendo a ¿cómo se llama este otro que ahora está de moda? Bueno, la verdad es que ¿para qué les digo nada? Si al final todos tenemos que tener un propio filtro de las cosas. Esto fue lo que pasó en Corinto. Y esto fue lo que Pablo contestó: que vivamos en los tiempos donde la gente está abusando de nosotros y abusando de las personas, no es y no elimina lo que la Biblia dice. Todos tenemos una responsabilidad. Si usted tiene hijos, usted tiene que darles de comer a sus hijos. Y si paga pensión, sus hijos comen primero que usted. ¿Me escuchó? Se llama responsabilidad. Pablo nos está enseñando a que no tiene la conciencia comprada. Pablo nos está enseñando de que venían tiempos muy duros. ¿Por qué las iglesias donde más plata le piden a la gente y es lo que la gente menos quiere dar están llenas? A ver, por un viaje de agua con una bolsa de huevos duros. A ver, dígame. ¿Por qué las iglesias donde hay y joroban a la gente con la plata? Traiga el diezmo, traiga el diezmo.
¿Cuánto gana usted, Alexis? ¿Cuánto gana usted, Pablo? A ver, el sobre, enséñame la orden patronal. Así, con orden patronal. Ese diezmo está malo, se está dejando plata. Así están esas iglesias. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque así de ambicioso como es el pastor, así es la gente. Se llama angurrienta, decía mi mamá. Punto. Despréndase. Ve el orden de Dios para las cosas. Ayude cuando pueda. Si no tiene dinero, no dinero. Venga, haga algo. Aquí hay tanto que hacer. El otro fin de semana creo que no tenemos música. A veces no hay nadie en escuela bíblica. Sí, pero ahí está esa gente. Sí, pero es el rol de hoy. Hello. Ellos son el rol de hoy. ¿Por qué con roles? Porque en las iglesias agarran a la gente de 10 para la goma. ¿Ustedes saben qué es 10 para la goma? Hasta que se gaste. Señor bendito, ten misericordia de nosotros esta mañana. Ayúdenos a entender esta palabra, Señor. Las respuestas que Pablo da, las respuestas. Entender el Espíritu Santo que nos habla hoy, Señor. Entender el nivel de orden y el nivel de compromiso que había en aquel tiempo. Enséñanos, Señor, a poder ver las cosas como son. A poder reconocer que la palabra es fundamental y que es lo único que necesitamos. Yo no te pido, Señor, que esta mañana se llenen las cajas de esta ofrenda de esta mañana. Yo no te pido eso. Lo que te pido simplemente es que aprendamos a dar todos, hoy, mañana, hoy en la noche, a compartir comida, Señor. A dejar de estar llenando la refrigeradora de comida que botamos. Se nos pone mala. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de poder empezar este primer servicio del mes de abril. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor, en este libro de Primera de Corintios. Te suplicamos en el nombre de Jesús que podamos verlo, Señor, con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Corintios, una iglesia como cualquiera, un camino más excelente en Olivo Verde.